En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos de Proyecto Católico. Para muchos ha resultado una sorpresa más que positiva, especialmente para los amigos y hermanos eh, con inclinaciones, pues, no heterosexuales, los llamados homosexuales y transexuales. A quienes respetamos y valoramos como también hijos de Dios y criaturas de Dios, como somos también nosotros, creación de Dios. Nosotros, pues, como todo ser humano, queremos el bien de cada persona. ¿Y cómo no va a ser el bien, sino también el bautismo? Porque el bautismo, por medio de él, nosotros recibimos la nueva vida, la gracia de Dios en nosotros, al Espíritu Santo. Entonces, hace unos días atrás, desde el Vaticano, se ha dado respuesta a algunas interrogantes, algunas dudas, que han planteado varios obispos al Papa. Y bueno, se ha dado respuesta. Claro, en el caso personal, hubiera preferido que el documento en el que he dado respuesta, que yo espero poder compartirlo y analizarlo con ustedes en el transcurso de estos días que vengan, y en el sentido, pues, de haber sido más contundente en algunos puntos. Pero esto no debe sorprender a ningún católico. ¿Por qué? Porque Cristo ha dado su vida por todos, por toda la humanidad, ha dado su vida por la iglesia. Y Cristo, en este proyecto católico, en este proyecto universal, de hacer que todas las gentes sean sus discípulos, a través del bautismo. Entonces ha enviado a la iglesia a formar su cuerpo, ¿no? Su cuerpo místico, que es la misma iglesia, a todas las personas, sin distinción de raza, condición, pueblo, sexo, etcétera. Entonces, uno debe llamar la atención, pues hay que ver que todos estamos en diferentes condiciones de crecimiento espiritual. El pecado, eh, tanto el mortal como el venial, eh, todos en alguna medida lo hemos tenido o tenemos algún pecado venial. O sea, aquí todos no podemos lanzar piedras a nadie, porque todos tenemos algún pecado que arrastramos y contra el cual luchamos. Bien, entonces, en este documento que ha salido a la luz hace pocos días, ya salieron diferentes comentarios dentro y fuera de la iglesia. Incluso el Papa hace unos días también ya le ha quitado, pues, el cargo de obispo a un sacerdote en Estados Unidos. Pero ese es un tema aparte del cual sería muy profundo tratar, porque hoy día queremos ver los comentarios que el mundo está dando, y no podemos estar hablando de tantos comentarios, sino que queremos centrarnos en uno que ha salido en CNN, y dice el artículo: el Vaticano dice que en algunos casos los transexuales y los bebés de parejas del mismo sexo pueden ser bautizados. Bien, entonces, a ver, vamos a verlo. Por aquí está. Ajá, aquí está, ¿no? Que transexuales y los bebés pueden ser bautizados en algunos casos. Entonces, la iglesia es madre, es como un arca en el que va a acoger, pues, a todas las personas que quieren reconocer a Cristo Jesús como sus discípulos, ¿no? ¿Y esto qué va a implicar? Lo que dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20:
enséñeles a guardar todo lo que yo les he enseñado, ¿no? Todo. Sí, y parte de esto es vivir en santidad, no sean perfectos como es el Padre que está en los cielos, Mateo 5:48 o 38, 48, si no me equivoco. Bien, entonces, parte de esta fe en Cristo es vivir la santidad. Y desde ahora, ¿no? Y esto de la santidad es en todos los aspectos de la vida, no solo es lo sexual, es también en lo laboral. Pues, y ahí San José María Escrivá de Balaguer nos llamaba eh, poderosamente a vivir la santidad hasta en lo ordinario. En todo tenemos que llegar a ser santos, en el deporte, en el arte, en la familia, en el vecindario, etcétera. Tenemos que ser santos. Bien, entonces ese es uno de los puntos que a mí me hubiera gustado que pues el documento sea contundente, que se hable en la santidad. Es lo que quiere Dios de nosotros. Como decía el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 y 2, escucha Israel, sean santos como yo, Yahvé su Dios, soy santo, ¿cierto? Bien, entonces, porque nos hace a su imagen y semejanza. Y ahí está esa semejanza del amor, de dar acogida a todas las personas. Ahora, ser discípulo de Jesús, pues es caminar el camino, que es el mismo, Cristo. Por eso ahí en Mateo capítulo 19, del versículo 1 al 9, si no mal no recuerdo, cuando se empieza a hablar sobre el matrimonio y el divorcio, ¿cierto? Y Jesús va a recordar en el Génesis, el capítulo 1, el capítulo 2, pues Dios los ha hecho varón y mujer, ¿no? Y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Bien, entonces el matrimonio, como nosotros lo estamos viendo, es entre un hombre y una mujer. Y nosotros respetamos a quienes quieran pues vivir de otra manera la vida íntima, pero también pedimos que se nos respete. Bien, entonces, claro, llegará un momento en que también el Vaticano, la Iglesia, tendrá que zanjar sobre los pedidos que se vienen haciendo desde fuera de la Iglesia, incluso algunos dentro de la Iglesia, sobre el tema del matrimonio homosexual. Bien, pero eso todavía se va a seguir debatiendo con algunos, ¿no?, que están pidiendo estos cambios. Pero ahora se trata del bautismo. Y eso es muy bueno que sea aclarado de que también pueden ser bautizados personas con tendencia pues no heterosexual, así como puede ser bautizado una persona que tiene una inclinación hacia el robo, ¿no? O que ha sido un prostituto, una prostituta, o ha estado viviendo en adulterio, pueden recibir el bautismo. San Agustín, que era un hombre con inclinaciones muy mundanas, se bautizó. San Pablo, que presidió a la iglesia, también se bautizó. Y claro, no es que así nomás fue que se bautizaron, no. Tuvo que haber un proceso de cambio, un proceso de maduración, un proceso de conversión. A algunos le lleva más tiempo. En el caso de San Agustín le llevó mucho tiempo y pidió el bautismo ya cuando tenía la seguridad de la religión católica, de que Cristo es el Salvador. El caso de San Pablo ya lo conocemos, fue más drástico. Y incluso hay personas que tardan algunos años en hacerse católicos. Ya hemos visto aquí en algunos videos anteriores que algunas personas que han venido del protestantismo o de otras religiones o ateos, les ha llevado tiempo reconocer la fe de la iglesia.
Y lo mismo estará pasando con los hermanos homosexuales o transexuales, porque, o sea, acá tenemos que ser claros, precisos, que pues alguien no puede cambiar porque el otro quiere, o que la iglesia tiene que cambiar la doctrina de Dios, la revelación de Dios, ¿no? Especialmente la que nos ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, tenga que cambiar porque lo quiere el mundo. No, eso tampoco, ¿no? O sea, la palabra de Dios es eterna, o sea, no va a cambiar, no va a mudar. Y bueno, entonces lo que el Papa Francisco nos está mostrando es la faceta misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo, de dar acogida. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A salvarnos de qué? De la muerte, del pecado, ¿no? En la parte espiritual, ¿no? Del odio, la venganza, el rencor, el no perdonar, etcétera. O sea, viene Jesús a hacer un cambio, una transformación en la persona e invita a ese cambio. A la mujer adúltera, por ejemplo, a la que la encontraron y se la presentaron a Jesús para apedrearla, para matarla ahí, pues luego sabemos ya que Jesús los invita estos verdugos a que lancen la primera piedra aquel que no tenga pecado. Y ya sabemos que todos se fueron porque pues todos tenían pecado. Luego a la mujer que se quedó ahí, que se quedó admirada, que se quedó así maravillada por Cristo, ella no se fue, se quedó, esperó, estuvo ahí. De repente porque vio la sabiduría con que Cristo atendió su caso, con que Cristo la salvó. Ella se quedó ahí en gratitud. Luego Jesús en esa conversación breve que tiene con ella, pero profunda, contundente, transformacional, le va a decir, mujer, nadie te ha condenado. Dice, no, pues yo tampoco te condeno. O sea, Jesús la está salvando, la está liberando de la carga de sus pecados. Pero no solamente se queda ahí Jesús, siempre el hacer el kilómetro extra que nos llama Jesús, allí en Mateo capítulo 5, ¿no? Si alguien te pide pues que le acompañes un kilómetro, una milla, pues tú acompáñale un kilómetro más. Jesús la está llamando a recorrer ahora un nuevo camino, su camino. Vete y no vuelvas a pecar. Eso lo encontramos ahí en el Evangelio según San Juan. Bien, de manera pues que el bautismo es ese llamado a la conversión, a la nueva vida. Jesús la estaba llamando a una nueva vida. Igual fue con el caso de Zaqueo, ¿no? Zaqueo, luego de escuchar la palabra, de escucharlo a Jesús, da un cambio, un giro en su vida. Él va a decir, si yo le he robado a alguien, le daré 4 veces lo que le haya robado. Y Jesús va a decir, al ver este cambio, esta actitud, a través de estas obras que Zaqueo empieza a realizar, de dar, va a decir, pues, ha llegado la hora de la conversión en ese hogar, ¿no? Entonces, la fe, el creer en Cristo, el ser cristiano, es seguir a Cristo, seguir sus pasos, seguir su vida. Luego también aquel hombre que estaba postrado en una camilla, le va a decir, pues no, levántate y en adelante no vuelvas a pecar más. Sí, misericordia, porque hay una sanación en ese momento de aquel hombre que por 38 años no podía caminar. Miren qué cantidad de años había tenido, ¿no? Bien, entonces sí, hay estas enfermedades y a veces nosotros no reconocemos enfermedades morales que pueda tener la persona o la humanidad y las queremos llamar
como buenas, siendo malas. Bien, entonces, la iglesia ha llamado a este bautizarse de las personas transexuales. Y bueno, eso nosotros lo vemos bien, pero queremos analizar un poquito más lo que dicen estos documentos, en este caso de un medio que es seglar, laico, ¿no? La Iglesia Católica puede cambiar y cambia de opinión, dice por acá. Podrá cambiar de repente en el uso de las ropas de los sacerdotes, de los laicos, podrá cambiar el color de pintura de algún templo, pero cambiar de dogma, cambiar de la enseñanza, eso, bueno, está todavía muy difícil y muy lejos de verse. Pero algunos están saltando en una patita de alegres porque creen que ya la iglesia ya cambió o ya está así dando pasos para cambiar, aunque algunos creen pues que todavía no son pasos agigantados. Ya los quisieran, pero no es así. Bueno, por aquí hay un señor Francis de Bernardo que dice lo siguiente: las cuestiones LGBTQ fueron uno de los principales temas de debate en el reciente sínodo del Vaticano, ¿no? El sínodo que hemos tenido hace unas semanas. En una declaración firmada por Francis de Bernardo, director ejecutivo del New Ways Ministry, disculpen mi inglés, el grupo dice que la afirmación del Vaticano de que las personas transgéneros deben ser acogidas en la vida sacramental de la Iglesia indica que el deseo del Papa Francisco de un enfoque pastoral de las cuestiones LGBTQ+ se está afianzando, pero advierte que la decisión no va lo suficientemente lejos. Bueno, ya quisieran, como les decía, que vayan muy lejos, pero eso todavía está muy lejos de que se pueda dar y que realmente se dé. Yo creo que al Papa que suceda, al actual Papa Francisco, yo creo que los cardenales, los obispos, van a pensar, yo creo que más a la luz del Espíritu Santo, en elegir quizás un Papa que sea misericordioso como es el Papa Francisco, que quizás tenga la pasión que tenía el Papa Juan Pablo II, o esa cultura, ese acervo racional del Papa Benedicto, etcétera. Entonces, sí, también queremos misericordia, pero a la vez que se diga la verdad de manera contundente. Bien, sigamos leyendo lo que dice. Ahora dice que el Papa Francisco como que como que tiene un deseo, dice aquí, ¿cierto? Tiene el deseo que de un enfoque pastoral de las cuestiones LGBTQ que se está afianzando. Bueno, afianzando no tanto así. El Papa Francisco está mostrando la calidad de misericordia que debemos tener los católicos, ¿cierto? La Iglesia Católica siempre ha tenido misericordia, siempre ha acogido al pobre, al enfermo, a la viuda, a los huérfanos, no tanto así que tenemos pues hospitales leprosorios, asilos para ancianos, hospitales pues en los que se atienden a personas con SIDA, por ejemplo, que no tienen acogida en distintos lugares. Mi esposa está visitando acá la cárcel de mujeres y hay una hermana, una religiosa que atiende ahí a las personas. Entonces, la iglesia siempre ha tenido misericordia. Es parte de nuestro ADN espiritual. La misericordia es lo que Dios nos llama. Por eso, tan bellas las parábolas que nos habla del buen samaritano o del padre pródigo. Entonces,
lo que el Papa Francisco está haciendo nada más es enseñanza católica. Sigamos. Los líderes de la iglesia no emplean, si los líderes de la iglesia no emplean la prudencia pastoral con esta directriz, podría ser utilizada por otros funcionarios para establecer otras políticas que excluirían a estas personas de otras áreas de la vida de la iglesia, escribe de Bernardo. Bueno, la prudencia pastoral se necesita, obviamente, y es algo que el documento lo está invocando. Continuamos. Y añade, de Bernardo añade, centrarse particularmente en la ineligibilidad de las personas en relaciones estables similares al matrimonio, que son bien conocidas por la comunidad, sugiere que el DDF sigue más preocupado por causar escándalo que por integrar a los católicos LGBTQ más en la vida de la iglesia y de sus familias. Esperamos que los líderes de la iglesia apliquen estas directrices siguiendo el ejemplo de acogida extravagante del Papa Francisco en lugar de utilizarlas para continuar con viejas restricciones. Bien, están pidiendo pues mucho, ¿no? Están pidiendo que ya se abra la puerta a la vida transexual, a la vida homosexual dentro de la Iglesia Católica. Bien, entonces la Iglesia en el Catecismo, en la Biblia, ¿cierto? Se nos muestra, se nos enseña, pues que estas inclinaciones no están ordenadas al plan de Dios. Decimos nuevamente, se respeta a las personas por sus pensamientos, por sus inclinaciones de vida, pero también pedimos que igual se nos respete a nosotros, en nuestra fe, ¿no? En nuestras creencias y en lo que nosotros vemos primero por sentido común, en la naturaleza, entre ser hombre y mujer, y lo que la ciencia también dice, ¿no? Bien, entonces, aquí están preocupados por causar escándalo. Eso es lo que dice en una parte del documento. Pero es que, claro, lo del escándalo no es que solamente es una cuestión externa, no es que solamente sea por el qué dirán, porque a veces nosotros actuamos con verdaderas intenciones y con honestidad, y hay quienes mal lo interpretan, y para muchos causa escándalo. Decir la verdad a muchos les causa escándalo. Decir, por ejemplo, que no hay confesiones en la iglesia, que porque ahí no se paga, no se da algún aporte para que en dinero para que uno no lo confiesen, y porque escasean las confesiones, eso para muchos puede ser un escándalo. Porque ¿por qué no se confiesa, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué sí bautismo todas las semanas? Matrimonios también hay, al menos gracias a Dios, los jóvenes, muchos todavía tienen esa valoración del matrimonio. Claro, ahora son menos que antes, porque ya hay muchos que están en el pecado de fornicación. Eh, Dios ha querido la unión de un hombre y de una mujer en vida sacramental, en vida de santidad. Bueno, entonces causa escándalo porque hay muchos quienes van a seguir ese mal comportamiento de una persona que está en una condición de convivencia, como que si eso fuera bueno, van a misa, están ahí, y normal, ¿no? O sea, ven otros jóvenes, los pocos que van a misa, que van una pareja que están en una condición de así de convivencia nada más, de hecho, de fornicación o concubinato, como tiene que decirse, no, no, o sea, no pasa nada, ¿no? Se les miente ahí, va todos los domingos a misa, no cambia, pero muchos jóvenes lo están viendo y eso causa escándalo. Y ya no se están casando, pues, muchos jóvenes. Bien, terminemos de ver
Ya nos queda un poco. El grupo califica la afirmación como una reversión de una decisión previa del Vaticano y señala que los obispos estadounidenses especialmente han sido reacios a acoger a las personas LGBTQ en la iglesia. Además, aunque el documento parece advertir que las personas que mantienen relaciones homosexuales pueden no ser los padrinos adecuados, el énfasis de la nueva decisión en que la prudencia pastoral se utilice caso por caso abre las posibilidades para que las personas homosexuales casadas desempeñen esas funciones, escribe de Bernardo, ¿no? Bien, entonces es que también eh, se está considerando que padrinos puedan ser también parejas, perdón, homosexuales o transexuales puedan ser eh, padrinos, ¿no? Eh, ¿Es que acaso estamos relajando la doctrina católica? No, no se está relajando, no, no, para nada, ¿no? Y claro, hay condiciones para ser padrinos. Eso, el documento, obviamente, el documento del Vaticano también lo está indicando, ¿no? O sea, no es que cualquiera puede ser también padrino, porque tiene que haber una formación. Claro, los primeros los llamados son los papás, pero si los papás están en una situación de pecado, ¿qué modelo de vida le van a dar a los hijos? Dejárselo a los padrinos, si los padrinos no lo han traído a la vida. La primera responsabilidad es de los papás. Una vez conversando con un sacerdote con quien yo discutí, dije, no, o sea que porque los papás están en una vida o bien de adulterio o de concubinato, o sea que se lo vamos a dejar a los padrinos. Si hay muchos padrinos que ya no pisan la iglesia por la misa, ¿no? Es penoso esto. Claro, tendrá que haber prudencia. ¿Por qué? Porque ahí habrá personas transexuales o homosexuales que ya han optado por llevar una vida célibe, ¿no? Han aceptado la fe del cristianismo como es y tienen un autodominio, llevan una vida de castidad. Pues esa ha sido decisión de ellos y tiene que respetárseles. La comunidad LGBTQ pues tendrá que respetar a quien ha decidido llevar una vida de castidad, la vida cristiana, aún así sigan teniendo inclinaciones homosexuales o transexuales. Debe respetárseles. Termina este artículo, dice, significativamente esta nota doctrinal conocida como responsum ad dubia, o sea, respuestas a dudas, no solo elimina las barreras a la participación de las personas transexuales, sino que demuestra que la Iglesia Católica puede cambiar, y cambia, dice, ¿no?, de opinión sobre ciertas prácticas y políticas. Ahí termina. Y esto es falso, esto es desconocimiento, ¿no? Porque la iglesia no es que ha eliminado las barreras. Un homosexual o un transexual o cualquiera de estos inventos de géneros que se están realizando, siempre han estado abiertos. La iglesia siempre los ha acogido, pero como hemos dicho, acogiendo la doctrina de Cristo, la conversión de vida, la vida de santidad, la castidad. Ahora, que la iglesia puede cambiar y cambia de opinión, eso puede ser, como decía, sobre los hábitos del sacerdote, el color del templo, la cerámica del piso, etcétera, ¿no? Eso, claro, puede cambiar sobre esas cosas. Pero bueno, ¿no? O sea, los dogmas, la enseñanza, eso no puede ser cambiado. A continuación, esperamos que en los próximos días podamos seguir comentándolo. Que Dios los bendiga.